Bien, hermanos, damos gracias al Señor por este momento y vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con el sermón y con la exposición de la palabra y lo que Dios ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Algunas iglesias anhelan expandirse y para ello se inventan todo tipo de estrategias con el fin de captar adeptos. Y bueno, todos tenemos que crecer de alguna manera, pero tenemos que crecer con el conocimiento y el crecimiento que da el Espíritu Santo también, porque el crecimiento lo da Dios. Pero estas iglesias que quieren crear grandes imperios, inventan muchas estrategias y hay un cierto menosprecio hacia las iglesias pequeñas. Y es muy curioso porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, unas estadísticas que estuve buscando muestra que el promedio de miembros de una iglesia en los Estados Unidos, de una iglesia bautista, son 300, no son más. Claro, hay unas que tienen 1000, pero son unas pocas, llamadas megaiglesias. Pero parece que tener una iglesia grande da estatus social y económico a un pastor. Entonces los pastores quieren una iglesia grande. Y últimamente le da también estatus político. Porque vísperas de elecciones vienen los políticos a ver cuántos miembros tiene uno, a ver cuántos votan, ¿no? Y aquí en la ciudad hay algunos que yo conozco por ahí que son los que sobresalen y aparecen de vez en cuando en la televisión. Así las cosas, el número se ha convertido en lo más importante. Entre más asistentes, más poderosa es la iglesia. Creen, pero eso es falso. No necesariamente el poder de Dios está en las iglesias numerosas. La iglesia más grande en Colombia no es ninguna iglesia carismática. La iglesia más grande en Colombia es la iglesia católica. Pero nosotros sabemos que allá no hay un conocimiento real de Cristo y no se conocen las Escrituras como se conocen en una iglesia bíblica. Y lo digo porque hasta mis 22 años yo fui católico. En eso me criaron. Ahora, Dios nos ha dado lo que se llama la Gran Comisión. ¿Y la Gran Comisión qué es? La comisión que toda iglesia tiene. Y es un pasaje muy conocido que está en Mateo 28, 18, 20. Mateo 28, 18, 20. Allí dice lo siguiente. El Señor ha resucitado y el Señor entrega la gran comisión. Y sobre todo en el versículo 18 en adelante dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ha resucitado y está reunido con discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor tiene poder sobre todo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, discipulado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la gran comisión es esa. Cada iglesia tiene que no olvidar que tiene que anunciar las buenas nuevas de salvación, a los que creen bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todo lo que dice la Biblia, o sea, hacer discipulado de todos esos que creen en el Señor. Y Dios nos usa a nosotros para salvar las personas del poder del pecado. Nuestra responsabilidad es hablar de Dios confiados en el poder del Espíritu Santo para que Él acompañe nuestras palabras y completamente convencidos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
como es cierto. Entonces, nosotros tenemos esa tarea aquí en la ciudad, esta es la gran comisión, como iglesia, ¿verdad? Para cumplir con esa comisión que acabamos de leer, ¿necesitaremos una iglesia grande? No necesariamente, no necesariamente. Y sea que la iglesia es pequeña o grande, lo cierto es que sí hay unas cosas que nosotros tenemos que cumplir. La primera, Dios nos llama a ser fieles, fieles, especialmente en tiempos de crisis. Ahora, según Primera de Samuel, y vamos a abrir allí un momento porque vamos a tratar unos temas que hay allí. Según Primera de Samuel, el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. Y nosotros sabemos que los filisteos fue un pueblo belicoso y siempre enemigo del pueblo de Israel en la antigüedad. Los filisteos eran más avanzados en cultura que el pueblo de Israel, inclusive en armas, tenían más armas. Y estaban enfrentados con el pueblo de Israel y se presagiaba una derrota inminente del pueblo de Dios. Porque claro, si el enemigo está con las armas y uno no, va a perder. El hijo del rey Saúl, que se llamaba Jonatán, tenía unas armas con su guardaespaldas o su paje de armas, que en esa época eran espadas muy finas, y arcos y flechas y todas esas cosas. Así que Jonatán resolvió atacar primero. Primera de Samuel 14:6. Vamos a leer allí este versículo interesante. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, es decir, al campamento donde ellos estaban, de los filisteos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Es lo que me llama la atención. Para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y Jonatán entonces dice, bueno, nosotros somos dos, pero Dios nos puede dar la victoria, a dos no más. Esa es una cosa. Tenemos ahora en el libro de los jueces otro episodio donde vemos que Dios es el que finalmente da la victoria. En el libro de los jueces, capítulo 6, versículo 1 al 6, vamos a leer allí. Dice lo siguiente: los hijos de Israel, que Israel era el pueblo escogido por Dios en la antigüedad, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Es decir, había un pueblo belicoso y los hijos de Madián, los madianitas, y vinieron y atacaron al pueblo de Israel por 7 años y los vencieron. 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Les tocó huir y subir a las rocas y por allá esconderse. 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla.
De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí está ese punto. Tremendo. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, porque dice aquí que pecaron. En el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo. Tenemos que ser obedientes. ¿Por qué razón? Porque Dios nos corrige con castigos por el pecado. Creo que esto fue un juicio que Dios envió al pueblo de Israel. Si Dios es soberano y nada ocurre sin su voluntad, entonces Dios puede permitir ciertas situaciones difíciles para probarnos como el pueblo de Dios que somos y para castigar el pecado. Eso dice la Biblia. A veces pensamos que porque somos cristianos estamos inmunizados contra el mal del mundo. Y si actuamos como los israelitas y somos desobedientes, Dios va a permitir pruebas rigurosas. Y puede ser un revés en los negocios, puede ser problemas con la salud, problemas con los hijos, problemas sobre la nación, etcétera, ¿no? Porque Dios responde con sus juicios por nuestra desobediencia, como leímos hace un momento allí. En el versículo 10, por ejemplo, encontramos también que el pueblo de Israel hizo algo. El pueblo de Israel oró y todo esto. Pero mire que aquí en el versículo 10, en el versículo 9 dice, hay un recuento de las bendiciones que Dios les dio al pueblo de Israel. En el versículo 8 dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. No habéis obedecido mi voz. Es el problema. Fueron desobedientes. Ahora, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando somos necios y desobedientes, Dios nos disciplina. Eso nosotros lo encontramos en Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Algunos lo saben, pero es bueno leerlo. Ya es en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, es una exhortación a la iglesia, ¿no? Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces Dios amaba a su pueblo, pero permitió crisis tremendas para enseñarle. Y eso nos enseña entonces a ser obedientes. Pero también en tiempos de crisis nosotros tenemos que ser fieles al Señor, siendo agradecidos, porque como leímos antes, a pesar de las grandes bendiciones que Dios le dio a su pueblo, fue un pueblo ingrato. Y la ingratitud pues es pecado. Y por eso aquí el profeta le habla al pueblo y le dice, acuérdese de cómo yo los he bendecido. Yo los saqué a ustedes siendo esclavos de la tierra de Egipto. Los traje a esta tierra buena. Les di bendiciones. Pero ustedes no han obedecido mi palabra. Es lo que dice allí. Fueron ingratos. Y a veces el Señor, cuando permite ciertas dificultades en nuestra vida, nos recuerda nuestro pasado también.
Es decir, necesitamos a veces recordar de dónde nos sacó Dios, porque es que se nos olvida. Y empezamos a pensar que nosotros no somos herederos, sino de bendiciones, y se nos olvida lo que hizo Dios por nosotros en comienzo, y empezamos a ser desobedientes. Bien, pero volviendo a nuestro tema aquí en Jueces, en este tiempo de crisis que estaba atravesando el pueblo de Israel, Dios tuvo misericordia de su pueblo, oyó la oración y entonces levantó a un hombre que se llamaba Gedeón. Y él comandó un ejército para ir en guerra contra los madianitas, que estaban acosando al pueblo, lo habían invadido, le quitaban las cosechas. ¿Y quiénes eran los madianitas? Pues como lo dice aquí, era un pueblo, se cree que era pariente, pero lejano. Pero los madianitas eran nómadas del desierto, de carácter violento, eran propensos al pillaje y a la violencia. Eran terribles. Y ellos llegaban a los predios del pueblo de Israel, invadían con sus rebaños y carpas, todo. Y el pueblo tuvo que clamar a Dios y Dios intervino de una manera maravillosa. Y en este pasaje de la intervención de Dios uno se da cuenta que Dios nos enseña a que tenemos que confiar plenamente en Él y no tanto en nosotros. ¿Cómo ayudó Dios al pueblo? Vamos ahora al capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Dios llamó a Gedeón. Esto lo puede usted estudiar esta tarde en su casa. Y después de que Dios lo llamó, dice aquí el capítulo 7 lo siguiente. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moar, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, entonces el Señor empieza a dirigir a Gedeón, a darle la victoria, y le pone una primera prueba. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Es mucho. Ahora, la Biblia dice que el ejército de Gedeón que logró reunir eran 32,000 miembros. Pero el Señor le dijo a Gedeón, usted tiene mucho pueblo para que yo le dé la victoria contra los madianitas. Se corre el riesgo de que si ganan, después andan diciendo que ganaron por su superioridad numérica, por su poder, por su sagacidad. Entonces la primera prueba que Dios le da a Gedeón es que reduzca el número. Y entonces hubo una reducción del número. Seleccionaron 22,000 hombres del ejército y dejó solamente 10,000. Y a los demás Dios les dijo, váyanse para su casa. Y entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Aquí dice que Dios lo hizo para evitar que no le dieran la gloria a Dios por la victoria. Que dijeran, hemos vencido porque somos muchos, somos muy valientes. Nosotros merecemos el honor. Entonces Dios le ordenó a Gedeón que anunciara. Ahí está en el versículo 3. Dice, ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Eso fue. Entonces, se retiran 22,000, quedan 10,000. Y parece que eran de los miedosos. Por eso el Señor dice aquí que era mejor así. Y viene una segunda prueba. Quedan
10,000. Y entonces Dios le dice a Gedeón, todavía son muchos. Y en el versículo 4, ¿qué dice Dios? Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos. Ahora este proceder de Dios sí es bien raro, ¿no? Le dice, lleve esos 22,000 que tiene a beber agua. A ver cómo lo hacen. Y aquí hay una cosa muy interesante, a uno le parece medio ridículo esto, ¿no? Yo he estado leyendo algunos eruditos sobre esto y algunos dicen que la cosa fue sencilla. Un guerrero que va siendo perseguido por un ejército y llega a una fuente de aguas, él lo que hace es que coge en las manos el agua y toma rápido y sigue. Pero si es descuidado, entonces se acuesta ya en las aguas, se lava la cara, se mete en descanso y todo eso. Y entonces esa era la señal que el Señor tenía. Nos puede parecer un poco infantil, pero fue lo que Dios hizo porque eso tenía su razón de ser. Así que cuando Gedeón entendió estas cosas, le pudo haber parecido muy, muy loco. Porque los que se acostaron allá a beber agua fueron desclasificados y no quedaron sino 300 hombres. ¡Qué locura! ¿Cómo podía Gedeón vencer un ejército tan grande como los madianitas con 300 hombres? De 30,000 se los redujo a 300. Pero Dios le dijo ahí en el versículo 7, ¿no? Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Esto es para mostrar que la victoria es de Dios y no de nosotros, de nuestras fuerzas, ¿no? Como le dijo el Señor a Jonatán, o como dijo Jonatán, Dios puede salvar con muchos o con pocos. El Señor plantó su iglesia solamente con 12 personas, 12 hombres. No tuvo más. Hombres llamados personalmente por Él mismo. Ahora, en 1 Corintios 10:11, habiendo mirado estos ejemplos, mire lo que dice tan interesante 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11 dice lo siguiente. Ha estado hablando de las experiencias de Israel, de todo lo que le pasó al pueblo de Israel en la antigüedad. Y en el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí está diciendo que todo el Antiguo Testamento, todas las cosas que sucedieron, todas las cosas que hizo Dios maravillosas, todas las victorias que le dio al pueblo de Israel, fueron un ejemplo y fueron escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y nosotros estamos en los fines de los siglos. Esa es la recomendación. Si eso es así, entonces yo quisiera que aplicáramos esos principios a la iglesia, a nosotros.
¿Cuál lección podemos aprender de todo esto que hemos visto, de esta historia? ¿Qué podemos aprender? Pues mire, hermano, yo no soy Gedeón, ni tengo 300. Si aplico las pruebas, tampoco sé cómo algunos beben el agua aquí. Yo no lo sé, ¿verdad? Pero hay unos principios aquí importantes. Primero, nuestros tiempos son tiempos de crisis. Hay una inmoralidad creciente. Hay una violencia. Uno no es sino mirar los medios de comunicación. Es terrible. Es una generación de pocos valores, anárquica. Necesitamos hoy más que nunca buscar la manera de dar a conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y eso sí es una preocupación, siempre lo he dicho, ¿no? Si nosotros entre semana oramos al Señor y le digo, Señor, yo soy miembro de la iglesia, tú nos gran comisión, yo tengo la tarea de salvación y de pronto no lo estamos haciendo. Y esa es una tarea y tenemos que orar al Señor para que nos dé la sabiduría para comunicar este mensaje. De manera que si yo llego a conocer a alguien, un posible persona que le puedo hablar, le oro a Dios y le digo, Señor, dame sabiduría para hablarle. Y cuando le hable el mensaje de la salvación, si es tu santa voluntad, tócale su corazón, que se arrepiente y se convierta. Para esa tarea Dios está llamando a usted, a cada uno de nosotros, a ser fiel y comprometido. Segunda cosa, Dios puede hacer su obra con muchos o con pocos. Es decir, puede glorificarse en una iglesia inmensa, pero puede glorificarse en una iglesia pequeña. Realmente no importa eso. Y puede que las grandes iglesias menosprecien a las iglesias pequeñas, como me consta. Realmente no importa que seamos pocos, no importa que seamos pequeños. El Dios eterno del universo es nuestro Padre y Él ha elegido gustosamente salvarnos y darnos el reino y todo lo que hay en Él. En Cristo tenemos todo, dice la palabra, como dijo Jonatán. La grandeza de una iglesia no está en su tamaño, sino en su semejanza a Jesucristo. Ahí está la grandeza de una iglesia. Porque si los miembros han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, confían en Cristo, tienen fe, no son pesimistas y ven el poder del Señor y las bendiciones del Señor, y creen que lo que dice en su palabra se cumple, entonces son miembros de la iglesia muy fieles con los que Dios va a trabajar y a usar. Y entender que el poder no está exclusivamente en nosotros. El poder para salvar las personas de la esclavitud del pecado está en el Evangelio y en la obra poderosa del Espíritu Santo. Y yo creo eso. A mí nadie me invitó a ninguna iglesia. Un testigo de Jehová me regaló una Biblia verde que se usaba en esa época, para peor. Pero yo empecé a leer eso, fue en una Semana Santa y empecé, yo no sé por qué. A mí lo que me enseñaron en la escuela y el bachillerato como que no cuadra aquí. Pero ahí empezó Dios a llamarme a su salvación. Esas son las maneras. Y después sí me hablaron de Cristo, algunas personas. Y busqué la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. Y la tercera cosa es que Dios nos llama a ser parte de aquellos que le sirven con un corazón sincero. ¿Verdad? Con un corazón sincero. En Isaías 6:8, para terminar ya, Isaías 6:8, profeta Isaías
6:8. Nosotros sabemos que Dios se le presentó y le habló a Isaías. Y aquí está el pasaje. Fue una cosa impresionante como Dios se le apareció a Isaías. Pero me interesa es el versículo 8. Isaías capítulo versículo 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías inmediatamente, cuando Dios dice, si Dios nos dijera, bueno, ¿a quién envío? ¿A quién envío? Yo tengo que llevar este mensaje a unas personas, ¿a quién envío? Yo creo que debemos responder: a mí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Nuestra respuesta debe ser rápida, precisa. Estoy listo a hacer tu voluntad. Un líder solo es poco lo que puede hacer. Se necesita al menos un número comprometido de personas, como el caso de Gedeón. Pablo escribía al pastor Timoteo en 2 de Timoteo 4:1 lo siguiente. 2 de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Esto que le dijo el apóstol a Timoteo es para usted y para mí, no solamente para los pastores. Dice: encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus sentencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hermano, ya estamos en ese tiempo. La gente anda tras las predicaciones fascinantes que endulzan el oído. Les gusta oír cuentos. Y hay unos predicadores especialistas en la oratoria y venden unos cuentos y la gente los cree. Esos son fábulas. Y ya lo advirtió Pablo aquí. Mire, hermano, nosotros sabemos que Jerusalén cayó en el año 587 a.C., una de las invasiones que tuvo. Y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y duró cautivo 70 años. Luego a los 70 años llegó un gobernante que les permitió regresar a Jerusalén, que estaba destruida, quemada, los muros destruidos, no había nada. Y el pueblo regresó entonces y empezó a reedificar la ciudad y especialmente el templo. Si usted lee Nehemías en el Antiguo Testamento, ahí está la historia. Sin embargo, después de algún tiempo, el pueblo se desanimó, dejó de creer en el Señor y dejó el trabajo a medias. Y Dios levantó a un hombre llamado Zorobabel para predicar a fin de animar al pueblo. Era un sacerdote llamado también Zacarías. Vamos a mirar Zacarías 4:6-10. Zacarías 4:6-10. Al final casi de la escritura. Zacarías 4:6-10. Todo esto vale la pena leerlo, hermano, en su contexto. Aquí dice: este sacerdote predicó al regreso de la cautividad, cuando el pueblo se desanimó
y empezó a decir, nosotros no tenemos plata, estamos perdidos, ¿qué vamos a construir sobre estas ruinas? Somos muy poquitos. Y dice aquí lo siguiente, entonces respondí y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y bueno, sigue hablando allí, Zacarías del tema. Entonces hoy podemos decir lo mismo. Confiemos en el Señor, porque con el Señor la cosa no es con espada, sino con su espíritu, que es lo que dijo aquí, lo que leímos hace un momento, ¿no? El Señor dice a Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces finalmente decimos que Dios necesita gente dispuesta. El problema es, hermano, cuando la gente anda en la iglesia. Ese es un problema, ¿no? Cuando la iglesia, en las iglesias grandes, las iglesias que tienen 5,000 personas o más, alguien me decía, yo le decía, es que en esas iglesias entra mucha gente. Un hombre misionero me dijo, pero por la puerta de atrás hay muchos también. Entonces lo que queremos nosotros es gente dispuesta, gente fiel. Porque Dios no quiere eso, Dios no quiere personas que andan de iglesia en iglesia. El Señor quiere que usted esté identificado o identificada con una iglesia y que usted sea parte de la familia. Por eso el apóstol escribió en Colosenses 2:6. Miremos Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. El último versículo, Colosenses 2:6. Dice aquí Pablo a la iglesia lo siguiente, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí dice que nosotros tenemos que estar arraigados. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que echar raíces profundas, que no pueden ser arrancadas. Y así debe ser una iglesia. La gente en una iglesia tiene que echar raíces profundas y sobreedificarse en la iglesia, porque la iglesia es la que lo alimenta, la que lo edifica, donde Dios se manifiesta también de muchas formas. Entonces tengo una pregunta para todos. ¿Usted tiene raíces aquí en esta iglesia? Yo le decía a alguien, yo llevo aquí muchos años, antes estábamos en otro lugar. Si toda la gente que en los años que yo llevo aquí en la iglesia se hubiera quedado, esta iglesia tenía 1,000 personas. Pero ese ha sido el problema, ¿verdad? Ahora yo no ando buscando tampoco eso, lo que Dios quiera, pero sí tenemos que cumplir con predicar el evangelio. Pero esa pregunta si tiene raíces en la iglesia, el único que la puede contestar es usted, pero usted tiene que ser muy sincero delante del Señor. Y la verdad es, claro, a veces las personas se van de la iglesia por múltiples motivos. Pero Dios no nos está llamando a que salgamos corriendo cuando hay crisis, sino a que nos quedemos a solucionar las crisis y a que clamemos a Él y obtengamos la victoria y el éxito, ¿no? Pero tenemos que ser muy sinceros. Como digo, uno no puede andar
en iglesia o a la expectativa, ¿no? Voy a ver qué es lo que dicen en esta iglesia, voy a ver cómo es que se comportan, voy a ver cómo sale el pastor, voy a ver en qué es que va a parar todo. No, así no se puede pensar. No, usted tiene que, en vez de ser expectante, tiene que ser participante, solucionador de las crisis y ser fiel hasta el fin. De manera que ahí le dejo eso, hermano. ¿Verdad? Sobre todo los jóvenes, yo pienso mucho en los jóvenes, hermano. ¿Verdad? Que piensen en esto. Esta es su iglesia, su familia. Permanezca, siga adelante. Van a ir al bachillerato, a la universidad, van a graduar, van a vencer y van a seguir conectados con su iglesia porque están arraigados y sobreedificados en la fe de Jesucristo. Hermanos, muchas gracias. Vamos a orar al Señor por esto. Amado Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana, Señor, por esta bendición tuya. Gracias, Padre, por habernos hecho tus hijos. Gracias, Señor, por esta iglesia que tú has formado aquí. Hemos tenido luchas, desafíos, cosas que para escribirlas son bastantes. Quizás algunos de los hermanos aquí hoy no sepan eso. Pero, Señor, te pedimos que todo este esfuerzo continúe. Que sigamos adelante, oh Dios. Permite, Padre, que aquí todos los que están aquí hoy echen raíces profundas, sean sobreedificados sobre esta iglesia. Y pase lo que pase, permanezcan. Porque te estamos sirviendo es a ti, Señor, no a los hombres. Nuestros intereses son los tuyos, no los nuestros. Así que, Padre, descansamos en ti. Te pedimos que, Señor, nos bendigas y nos des el éxito en todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.